Bienvenidos a H2O Sports. Una vez más, aquí en el programa, Anet, ¿qué hay para hoy? Un tiempo largo, ¿no? Vamos a entrevistar a la persona que ayudó a escribir el libro Expediente Rusia, ¿no? Que trata sobre los 31 equipos del Mundial. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya ahora, efectivamente, ¿no? Hemos escrito Expediente Rusia, Perú versus Resto del Mundo, publicación de Chalaca, con Editorial Planeta, libro que está enfocado al Mundial propiamente dicho, pero que tiene muchas particularidades que son justamente detalle para expandirlo en esta conversación. Quiero hacer una descripción tuya. Él es Kenny Romero, él es director periodístico de Chalaca, tiene ya más de 10 años en el periodismo. Y bueno, a ver, cuéntanos un poco más acerca del libro de Expediente Rusia. ¿Cuál es la base del libro? A ver, Expediente Rusia tiene tres aspectos muy importantes que recalcar, ¿no? Que todas tienen el ADN de Chalaca, y eso sea de paso también, que es la parte histórica, la parte estadística y la parte analítica. En lo que es historia, nosotros presentamos dos secuencias en la página, en las páginas de cada selección, que la hemos denominado una como Pase de Chalaca y el otro Todos tienen un Perú. Pase de Chalaca trata de buscar una historia particular, curiosa de cada selección que sea probablemente desconocida para nosotros, para los lectores en general. Y Todos tienen un Perú es algo similar, pero con la particularidad de que nos involucramos un poco en una manera de encontrarle cierta vinculación a determinado país, a determinada selección con el fútbol peruano, ¿no? Y ahí hemos encontrado historias muy particulares, ¿no? Tratar de encontrarle algunas, ¿no? Por ejemplo, que Loberita Ramírez, ex delantero peruano, que ahora radica en el Caribe, jugó en el fútbol tondesino, por ejemplo, y así, encontrarle cada particularidad a cada selección. Esto es un poco lo que involucra la parte histórica. La parte estadística, como detalle más importante está el hecho de que nosotros en el libro nos la jugamos, ¿no? Jugamos a ser el entrenador de cada selección y lanzamos nuestra propia potencial lista de 23 convocados. Entonces, obviamente esto puede variar, pero en el libro nos la jugamos a ello, además de contar otros datos estadísticos como el valor de cada liga y de cada jugador. Esto con fuentes, obviamente, que nos han permitido llegar a los valores exactos. Y también elegimos a los 5 jugadores para describir, los 5 jugadores más representativos de cada selección de nuestro criterio también. Y en lo que es táctica, hemos hecho otro detalle muy puntual, ¿no? Que es el de elegir a cada... O sea, jugar también con cómo sería el planteamiento táctico que plasmaría cada selección en determinado partido, pero sobre todo hacernos la idea de imaginarnos de cómo podría jugar esta selección si tendría que enfrentarse a Perú y viceversa. Qué importante, ¿no? A ver, ¿y qué podrías decirnos de las selecciones en las que nosotros vamos a enfrentar, que son Francia, Dinamarca, Australia, en un parecido con Perú, en eso que tú nos cuentas en la historia? En lo que es historia, o sea, puntualmente en lo que hemos tocado, en verdad, lo de Perú es rico por sus participaciones en el Mundial. O sea, tenemos la particularidad de que vamos a estar en un grupo netamente mundialista, más allá de la ausencia de 36 años que hemos tenido en no asistir a la máxima justa. Pero vinculándolo en la parte puntualmente histórica, tenemos que decir de que, por ejemplo, no existe, para empezar, no existe en la historia de los mundiales todavía un enfrentamiento entre ninguna de las selecciones con las que vamos a jugar en el mundial, para empezar, ¿no? Eso en la parte que involucra la historia. Y ya en función más al libro, bueno, hay historias pues como en Francia, ¿no? Los jugadores peruanos que han pasado por el fútbol francés. Estamos hablando de Cristian Cueva, que tuvo un periodo muy breve en la segunda división, ¿no? Cuando sale del fútbol chileno, pasa por Rayo Vallecano y tuvo una instancia muy breve en el Arles Viñes, si mal no me equivoco. Y está el caso también de Wilmer Aguirre, de Manuel Corrales, que jugaron en el Metz. Y de ahí ya tenemos que remontarnos a casos más actuales como el de Yandesa, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de Australia tenemos el caso puntual, por ahí algo caleta, de un peruano que jugó en el fútbol profesional ya hace algunos años, que es Bruno Salas. Bruno Salas es exjugador formado en la U, de una familia de deportistas, su papá Guayo Salas, y sus hermanos Francesco
y Piero Salas también jugaron con la U, pero bueno, ese es el caso puntual de él. Y en Dinamarca ya sabemos un poco cómo la historia, además de Edison Flores, ¿no? Estuvo Juan Diego Lee, Juan Diego Gutiérrez también, que estuvieron jugando en el ascenso de Dinamarca y más antes han ocurrido casos de jugadores que no pudieron llegar al fútbol danés por determinada razón, ¿no? El caso más recordado de repente para otra generación es el de Machito Gómez, ¿no? Mario Machito Gómez, que tuvo la oportunidad de jugar en el Brøndby, un equipo importante en el fútbol danés, pero que según cuenta la leyenda, a los días de estar con el equipo entrenando se escapó y decidió venirse a Lima porque extrañaba a la familia, ¿no? Es un poco las particularidades o las asociaciones que tratamos de encontrar en el libro, y así como los que te he dicho ahorita, te he mencionado de las selecciones que integran nuestro grupo, igual hay cada historia por cada selección, vinculado a la peruana, ¿no? Es importante, ¿no?, estar en De Chalaca, porque De Chalaca es una página que se caracteriza por ser caleta, y junto con el libro demuestran en el libro que hay muchas cosas que tal vez muchos no saben, como tal vez lo de Cueva en Francia, que casi nadie sabe que son episodios, episodios y hay episodios cortos, claro, ¿no? Claro, porque normalmente nosotros o la gente más en común que sigue el fútbol puede recordar a los jugadores que están o bien están actuando en la liga o que estuvieron hasta haciendo mucho, pero ya es un tema más de rebuscar. Incluso más que rebuscar es un poco remontarse o remitirse, mejor dicho, a la memoria misma, ¿no? En Alemania, por ejemplo, ¿no? O sea, antes de Claudio Pizarro estuvo Julio Bailón, por ejemplo, Percio Olivares, y luego de Claudio Pizarro viene Roberto Silva, y a los casos más actuales como el de Jefferson Farfán, Carlos Zambrano, por citarte, ¿no? Pero, por ejemplo, de repente pocos se acuerdan que Juan José Barros y Junior Ross estuvieron a prueba en el Werder Bremen y que llegaron a jugar incluso un partido amistoso, pero se vistieron el uniforme del Werder Bremen. Y más atrás, muy pocos recuerdan que Andrés Mendoza, cuando estaba en Cristal, se fue a prueba al fútbol alemán, a la Bundesliga, un equipo que en ese entonces estaba en la Bundesliga, hoy está ya en la Regionalliga, que es el Unterhaching. Andrés Mendoza estuvo en el periodo de prueba, pero se volvió, no quedó, ¿no? Y luego ya vino su salida al Brujas y el mediano éxito que tuvo en el fútbol europeo. Y bueno, y estas historias así, bien rebuscadas, están en este libro. Claro, inclusive no muchos saben que Benincasa también estuvo a prueba en Alemania, ¿no? Me parece que en Leipzig, que inclusive Jordi Reina también jugó en Claro, Leipzig. Jordi Reina fue un jugador, por ejemplo, del Red Bull, del Leipzig, ¿no? Cuando estaba en la segunda división, en ese momento. También así es. tengo una de Benincasa que también estuvo en el Tottenham. Jugó en la reserva. En la reserva. Y hizo dupla con Galás. Claro, esos ya datos más caletos todavía, ¿no? Claro. Pero así, no necesariamente todo está acá, pero igual. Claro. Igual. O sea, es parte, o sea, ya yéndome más al tema de hurgar contenidos, de hurgar archivos, hurgar con la misma memoria, es parte de lo que normalmente ya nosotros hacemos periódicamente en De Chalaca. Es para abrir también la mente al hincha, ¿no? Porque un hincha siempre piensa que el fútbol peruano estuvo muy... Siempre todos eran de la liga local, los jugadores no salían, pero como ves, hasta Machito Gómez también tenemos el ejemplo de que... Y Machito Gómez, bueno, ya saliéndome del libro, pero Machito Gómez no solo tuvo ese episodio con el Brøndby, ¿no? Él también tuvo la oportunidad de recalar en el ascenso de España, se me va el nombre, creo que es el Elche, si más no me equivoco, y también pasó lo mismo con él, ¿no? No quedó, estuvo en el equipo y se escapó también porque extrañaba Lima. ¿Cómo ser serio sin llegar a la burla en esta parte del episodio de los libros? A ver, yo creo que ese es en parte algo que De Chalaca, o digamos, el sustento de ser de Chalaca nos ayuda un poco a ser efectivamente serios, pero a la vez conjugar con otros aspectos que tú bien lo señalas, ¿no? De Chalaca sí, es un medio que a lo largo de estos ya casi 11 años que va a cumplir, ha permanecido siempre con una línea seria, pero a la vez su manera de dirigirse a la gente, sea por vía escrita o por vía audiovisual, lo hemos hecho en televisión, hemos estado varios años en TV también, ha sido siempre de tener un tratamiento simple, ¿no? De hablar fácil y de no ser muy de repente, te voy a exagerar con el término, pero de repente ser muy señoritos, si es que vale el término. Y ese es un poco el tema de que por qué Chalaca tiene tanta llegada con la gente, más allá de que nunca pierda la seriedad, ¿no? Y también la parte de Todos tienen un Perú, ¿no? Esa es la parte en la que los jugadores que han participado en las ligas de cada país
la sección todos tienen un Perú. Claro, la que te explicaba, ¿no? Justamente, es el vínculo peruano con cualquiera de las selecciones que están en este mundial. Y a la parte de la táctica, ¿qué tanto puedes explicarnos de esa parte de la historia del libro, de las tácticas? Las tácticas claramente están basadas en lo que ha hecho cada selección a lo largo de las eliminatorias, en las que clasificaron. Y más a modo de balance te puedo decir de que la táctica que más va a predominar en Rusia 2018 es el 4-2-3-1, ¿no? Una táctica muy adaptada a estos estándares, Con la que juega Perú también. con la que juega Perú, aunque ahora sin Pablo Guerrero podría barriar a otra fórmula que 4-3-3. más o menos se orienta a eso, que puede ser un 4-3-3 o un 4, bueno, o un 4 trapecio, que es Claro. una línea más abierta, 4 trapecio, 1-1, que es como incluso jugó en los últimos amistosos, ¿no? Que es, como te digo, la táctica que va a predominar. Claro, pero hay países que han cambiado un poco sus tácticas, ¿no? Por ejemplo, Alemania siempre solía jugar con línea 4, ahora apuesta por la línea 3, que La se línea convierte 3. en línea 5. Exacto, que es, claro, se desdobla. Al final, toda táctica en el fútbol nunca está sujeta, no es como un tablero exacto, Sí. ¿no? Siempre se Dependiendo de la mueve. circunstancia, se mueve. Se Puedes mueve, pasar, por sí. ejemplo, del 4-2-3-1 al 4-3-3. Es lo más habitual, puntualmente, ¿no? En el fútbol puedes empezar con, como hay una parte que siempre he escuchado, que el fútbol empiezas con los datos estadísticos, pero eso se va cuando comienza, cuando el árbitro pita en la cancha, ¿no? Cuando el árbitro pita, los datos estadísticos quedan de lado. Claro, Exacto. es claro. Los datos estadísticos son, en teoría, son realmente objetivos, porque son datos o son situaciones que realmente ocurrieron y te sirven como sustento, que en algunos casos se dice, a veces resulta, a veces no, de que tienen un cierto grado de respaldo para lo que puede ocurrir. Claro. En el fútbol puntualmente no se asocia tanto a eso. En otros deportes de repente sí, pero en el fútbol no tanto así. Claro, en el fútbol sería más como una especie de motivación, ¿no es cierto? Sí. Y Claro. que muchas veces en ámbitos importantes juegan en Claro. lo psicológico. Exacto. Pero más allá de ello, efectivamente, o sea, empieza el partido y uno teje su historia. Ujú. Eso es a lo que yo quería ir. Por ejemplo, cuando Perú fue a Ecuador, los Claro. datos decían que Claro. nunca habíamos Nunca ganado, habíamos nunca ganado. habíamos ganado Ni en amistosos. en Quito, ni en amistosos. Ujú. Juega con el jugador, juega en lo psicológico, juega a la emoción de querer salir a ganar, de querer hacer historia. Sí, sin duda. Ya sacando de lado la parte estadística, como lo decías, a veces te sirve como justamente por un tema de motivación. Pero en cualquier aspecto, así la estadística te juega a favor o incluso te juega en contra, porque justamente te da pues esa sensación de querer romper todo, como Claro. finalmente ocurrió en Quito, y a partir de ahí construir una nueva historia. En Quito, Perú estaba enrutado igual, pero fue muy importante. Definitivamente haber ganado a Ecuador en Quito, ese partido es el punto de quiebre para transformar incluso a toda la ola que vino luego, ¿no? La ola ya mediática incluso, de gente que realmente ya apostaba porque Perú estaba al alcance ya de las manos, ilusionarse siquiera con la clasificación al Mundial, ¿no? Antes de ese partido, la apuesta tenía sus vaivenes, ¿no? Por ahí los más optimistas pensábamos que sí, sacando calculadora y todo lo Sí. demás, pero a partir de ese triunfo, todo cambió, ¿no? A partir de ahí todos estuvimos en el mismo sentido y dándole empujoncito para que finalmente se concrete esta clasificación que se terminó dando. Recuerdo también el partido que jugamos contra Argentina en la Bombonera, ¿no? Que veníamos sabiendo que Argentina tenía una estadística negativa a su favor, en contra, de que era que no se reivindicaba en finales, ¿no? Tuvieron la oportunidad de ganarle a Alemania en el Mundial pasado para revertir el final de Italia 90, que tampoco pudieron hacerlo, perdieron contra Chile 2 veces. Y nosotros íbamos a jugar con la Bombonera, a repetir lo que pasó, si más no recuerdo, fue en el 70, en el México 76. Claro, 6-9, ¿no? Ajá. Sí. Que teníamos la oportunidad de hacer que ellos tengan menos posibilidades para estar en el Mundial. Fuimos y sacamos un empate, ¿no? Que también se puede considerar como que aumentamos esa estadística negativa. Sí, y Perú no está acostumbrado a eso, ¿no? Ajá. Nosotros por años hemos escuchado ese término tan clásico que ya felizmente se ha desterrado de la gitanería, ¿no? De que Perú hacía buenos partidos y lo perdía. Sí. Y a veces por el contrario, llegaba Vamos, sin cartel y sacábamos algo importante, ¿no? El clásico jugamos como nunca, perdimos como siempre. Exacto, y este partido fue una prueba para medir puntualmente ya eso. Y ese partido, ese punto que rescatamos en Buenos Aires, que se pudo ganar incluso con ese Claro. tiro libre de Paolo, nos dejó, creo que, algo enmarcado de que ya este grupo está no solamente compenetrado con lo que jugaba, sino también con la idea que tenía el propio Ricardo Gareca, y hay un tema más de confianza, ¿no? Y eso lo hemos visto plasmado incluso hasta ahorita, en estos últimos amistosos. Pueden haber diversos jugadores que pasan a ocupar diversos puestos,
y por más que no hayan tenido rodaje en selección, dan la talla, ¿no? Ahora último pasó con Anderson Santamaría, por ejemplo, claro. en los partidos con Croacia e Islandia, y así, cuando a Pedro Aquino le tocó aparecer, dio la talla. Y bueno, hubo discusión y todo, pero yo creo particularmente que Cáceres, por ejemplo, también tuvo dentro de todo el una mismo buena Ramos performance. también. Cristian mejoró Ramos, muchísimo, sí. claro, todo jugador que ha aparecido para suplir algún puesto, en verdad ha dado la talla Ha y dado la en talla, realidad sí. se ha orientado un poco a la función de lo que le ordenaba Ricardo Gareca. Miguel Araujo, otra prueba palpable Ujú, también, claro. ¿no? Hasta el punto de que había un punto de quiebre en Perú, ¿no? Cuando ganamos en Paraguay, hasta el propio Nilson Loyola, que también debutó en ese partido. También lo hizo bien. Lo Sí. hizo muy bien cuando todos pensaban que no, Loyola juega en el Melgar, que el Trauco es el único lateral izquierdo que tenemos, y demostró Nilson Loyola que en ese segundo tiempo donde veníamos empatando 1-1 y necesitábamos ganar ese partido porque si no prácticamente Perú se despedía del Mundial, demostró también en ese término de confianza que le da Gareca a los jugadores. Y ¿no? eso, incluso si te remontas a más atrás, también pasaba. O sea, igual, cuando apareció Trauco en la Copa América Centenario, tampoco mucha gente confiaba en que Trauco, Sí. lateral izquierdo que recién tenía primera experiencia jugando en la capital, Sí. podía dar la talla, ¿no? Más uno pensaba en ese momento que era Yair Céspedes, de repente, Claro. el que podía ocupar esa banda, y así más atrás incluso cuando llegó Cristian Cueva, por ejemplo, ¿no? Que fue la apuesta más importante, creo yo, de Ricardo Gareca, en el que todo el mundo estaba con Cristian Benavente en ese momento, y Cueva, sí, pues en ese momento la verdad de que no estaba tan bien en Alianza, estaba más ligado, relacionado a indisciplinas, y al final venía Ricardo suspendido. Gareca, claro, se la jugó y todo lo demás ya la sabemos, ¿no? Y ligado a ese tema de Gareca, ¿no? Porque ustedes en este libro se basan a pensar en ser Gareca y ponerse Algo así. en el juego de Sí. ¿qué significa para ustedes ponerse en el pie en el pie de Gareca, en el cuerpo de Gareca? La responsabilidad es enorme, más porque has hecho un material importante que va a llegar a miles de personas, ¿no? Y como tal, al asumir esa responsabilidad, uno tampoco puede jugársela tanto y tiene que ser consciente un poco de aparte de las necesidades que uno entiende que debe tener Ricardo Gareca, también de lo que podría servirle a la selección. Y si tú repasas un poco la nómina de Perú que tenemos ahí, salvo lo de Pablo Guerrero, es casi el plantel que está ahorita, ¿no? Entonces, en verdad, tampoco hemos descubierto la pólvora, ¿no? Está un poco ajustado a la medida de lo que está ocurriendo en este momento. Claro, más sorpresas han habido en el tema internacional que acá con Perú, ¿no? Que ya prácticamente se sabía quiénes iban a ser los elegidos. Claro, acá más pasa por saber ahorita quién va a ser, ya en la nómina actual, quién va a ser ese Claro. jugador 24, 23. ese que sobra, ¿no? Que va a finalmente quedar fuera Claro. de la convocatoria. Se supone que la decisión está entre Luis Abraham y Nilson Loyola, ¿no? Por ahí también se teje la posibilidad de que sea Wilder Cartagena, Cartagena, hasta Sergio Sergio Peña, Peña. incluso, Ajá. ¿no? Pero ya es un tema de manejo de Ricardo Gareca, lo decíamos en De Chalaca en una de las conferencias que hemos tenido el fin de semana. Muchas selecciones han aprovechado esta chance, este tramo de tiempo en el que puedes mandar listas preliminares para elegir a 30 potenciales convocados, 27, pero Ricardo Gareca no ha querido en realidad soltar mucha prenda porque ya hay una experiencia previa, una vivencia personal. Nosotros lo interpretamos así, no lo sabemos, pero lo interpretamos como tal, porque Ricardo Gareca sufrió en carne propia esto, ¿no? Sí. Él hizo hasta el gol de la clasificación para su selección, nos la hizo a nosotros, Claro. para México 86, y al final fue excluido, ¿no? Él no estuvo en la lista final de convocados para ese mundial en el que finalmente Argentina fue campeón. Entonces, él más que nadie Claro. sabe lo que es sentir como un jugador puede quedarse al margen, y por eso es lo que pensamos, ¿no? Trata de no dar mucho espacio a más jugadores Claro. que podrían ilusionarse o qué sé yo, y al final se lleven una desventura. Asumir la responsabilidad, Exacto. ¿no? De Ricardo Gareca, o sea, como tú lo dices, lo viví en carne propia y justo queda un jugador, el jugador 24, ¿no? Ese jugador Sí. que Gareca le tiene que dar a sentir que también lo pasó y que tiene que aprender a aceptarlo, ¿no? ¿Cómo jugar con eso? Es un escenario, yo creo que debe ser el escenario más complicado para cualquier entrenador, ¿no? Porque estamos en un ámbito, el ámbito probablemente más importante para cualquier DT, que es dirigir una selección en un mundial, y a la vez cortarle una posibilidad a un jugador en una instancia en el que probablemente no vuelva a llegar tampoco, ¿no? Entonces es una responsabilidad enorme, pero yo creo que acá también parte el tema de la confianza que ya ha tejido. Y yo creo que más allá del jugador que quede del lado, o sea, más allá de quién vaya a ser, lo van a entender muy bien, ¿no? Se va a entender muy bien y no creo que exista un resentimiento ni nada de ello, ¿no? Y eso es lo que
lo que más nos gusta a todos, ¿no? Nunca se ha visto esa unión tan grande entre todos los peruanos y ya lo hemos visto contra Colombia, contra Nueva Zelanda, esa unión de que tú sales a la calle y todo el mundo está con su camiseta de la selección. Exacto. Es hermoso y eso es lo que ha logrado Gareca con los muchachos, ¿no? Sí. Y también hace poco también sacaron una foto de Gareca atrás viendo a todos cómo jugaban. Que esa parte bonita del ambiente que se está viviendo ahora en Perú y este mes que viene, ¿no? Sí, ese es un tema, hasta yo te diría que es un caso de estudio incluso, ¿no? Porque Sí. uno podría imaginarse un poco cuántos procesos eliminatorios que he vivido yo, en el que siempre nos tenemos que dar margen, y yo siempre imaginaba cómo sería ese momento en el que finalmente clasifiquemos. Y si bien hay cosas que se acercan, hay cosas que yo no me imaginaba, como esa unión ya ni siquiera de la gente que vive en el entorno del fútbol, sino ya es a nivel general, y todavía faltan unas semanas para que empiece el Mundial, pero mucho tiene que ver también la evolución de todo, ¿no? El adaptamiento de estos estándares también, la revolución de las redes sociales, la fuerza que ahora tiene la parte comercial, los temas de marketing, todo eso ayuda para que ahora esta ola sea muy grande. Y yo creo que ese es el gran respaldo que tiene este grupo ahora, y por eso hay más unión, y es positivo al final, es una respuesta positiva. Sí, porque como vemos, como dices, el tema de marketing, también la publicidad, ¿no? El tema de que ahora todos los jugadores están en ese ámbito de hacer los comerciales, a todos normalmente lo vemos ahora. No solo los jugadores, sino también sus mamás. Sus mamás, ¿no? ¿no? Sí, ya Sí. el tema ha rebasado fronteras, Sí. pero eso sí era esperable, creo, ¿no? Iba a desbordar de cierta manera. Y vamos a ver, dependiendo de la campaña que haga Perú, que invita a pensar en que puede ser de repente protagonista en su grupo, vamos a ver qué pasa post-mundial también con los jugadores, ¿no? Claro. Hay toda una nueva historia por La contar ahí. revalorización, Y ¿no? según los estudios que has hecho sobre los posibles planteamientos de los entrenadores de las otras selecciones y el que Perú tiene, posiblemente tú hasta qué fase del Mundial crees que lleguemos. Definitivamente estos amistosos que hemos jugado con Croacia e Islandia nos dan, es un termómetro clave, diría yo, para saber de que estamos en condiciones de ganarle a Dinamarca y a Australia. Y yo creo que darle pelea, Perú ahorita creo que le puede dar pelea a cualquier selección. No ganarle, pero darle pelea. Yo ya no veo un Perú humillado en un mundial como ha ocurrido en casi todos los mundiales de los que fue. Veo difícil que ocurra eso. Y en vista de ello, y suponiendo una clasificación a los octavos de final, también uno puede proyectarse que podría llegar incluso a cuartos, porque el potencial rival de octavos puede ser una selección a la que ya enfrentamos en estos amistosos, ¿no? Claro. Nuestros rivales espejos son justamente el grupo de Argentina, Croacia, Islandia y Nigeria. Entonces uno puede imaginarse de repente ver a Perú en cuartos, ¿no? Ya después ir más allá ya es un tema de... Ya un poco más complicado. Hasta no sé si de repente tan complicado, pero de repente puede resultar hasta irresponsable decir que podemos ir más allá, Claro. ¿no? Y yo creo que en la última conferencia que escuché a Ricardo Gareca, la que dio hace 2-3 días, si no me equivoco, él está muy seguro de sí mismo, que está tan convencido de su grupo y de él mismo que para él puede llegar a los 7 partidos tranquilamente. Gareca es un convencido de su trabajo. A eso es lo que... Y a eso tienes que agregarle que Perú, como selección, y esto ha pasado casi década y media, hace mejores torneos reducidos, ¿no? Torneos cortos los maneja mejor. Y eso ya es un tema, creo que más de cómo nosotros nos trabajamos. Yo creo que tiene que ver mucho por temas hasta de identidad, de repente, de que el peruano en sí trabaja mejor en lapsos cortos, en momentos en el que hay concentraciones largas, convivencias. Creo que mucho eso traduce a un buen rendimiento. Y es un poco también, creo que la federación trató de reflejar eso a través de su video, ¿no? Esa unión que tienen los peruanos en tiempos cortos, lo dio a reflejar en su video y cuando se lo mandó a cada país contrincante, ¿no? Exacto. Con todo respeto. Sí, con todo respeto, pero yo creo que un poco te orienta. O sea, orienta a qué va a hacer Perú en este mundial. Yo sí confío mucho, en verdad, en esta participación peruana en Rusia. A mí me gustaría que llegue a cuartos de final, por ejemplo, ¿no? Y ya sería bastante meritorio por todo lo que ha avanzado, y en verdad estamos hablando de un periodo de reconstrucción que ahorita no lleva ni un año y medio, ¿no? Porque en verdad el corte, digamos, el cambio de chip viene justamente con el triunfo con Paraguay, ¿no? Y también viene a partir de ese importante cambio que fue en la Copa América de Estados Unidos, ¿no? Qué bien nos vino esa Copa América que se hizo por el centenario y cambió el chip y le dio la oportunidad a Gareca de convocar nuevos jugadores, ¿no? No sé qué hubiese pasado si Gareca convocaba a esos jugadores contra Paraguay recién y
y tal vez no era lo mismo, ¿no? Las circunstancias se dieron, ¿no? Pero en ese momento, claro, había, por cómo iba Perú en las eliminatorias, claramente tenía que construirse una etapa de recambio. Y era apuesta por jugadores que en verdad muchos de repente tampoco los tenían como indiscutibles, ¿no? O sea, ya estoy tocando otros nombres como Edison Flores, por ejemplo. Y ahí aparece Rui Díaz también, ya con más fuerza. Y justamente ese proceso de adaptación, Perú estuvo casi un mes, creo, en concentraciones permanentes, permitió que el grupo se afiance también, y finalmente ha sido lo que desembocó en lo que vino luego, ¿no? De que ya el grupo como tal funcione y venga toda esta andanada de triunfos. Y bueno, para no irnos muy allá, más allá del tema, para seguir hablando de... Sí. Para no spoilear el libro. Para no seguir spoileando el libro, Expediente Rusia, ¿qué le puedes recomendar a todos los lectores que te pueden estar viendo ahora? Sí, definitivamente esto es una guía muy importante. Como lo dije, tiene de historia, tiene de estadística, tiene de análisis, que les va a servir sin duda como un material de consulta permanente durante el Mundial, cuando se ponen los partidos del Mundial. Ayuda para todos, hasta para los mismos medios que puedan por ahí rebuscar información, está todo prácticamente acá. Y tiene un detalle más importante también, ¿no? Tú puedes apreciar en cada página de la selección, hay un código QR. Ese código QR, al escanear el celular, te va a redirigir a una versión web que está alojada en Chalaca, de cada selección, pero con el detalle de que ahí sí está todo actualizado, ¿no? Porque un material impreso lamentablemente te limita a cerrar, ¿no? A ver, para que lo Ahí está. puedan observar el código QR. Claro. Como decía, No sé si se ve, pero lo encuentran en la parte superior derecha. el material, hay que lo pueda mostrar mejor para que se pueda detallar. Es uno de los detalles bien particulares que tiene este libro. ¿No lo está punchando? Ahí está. Ahí está. Ya salí. Ahí está. Es el código. Cada selección tiene un código QR. Hay 32 códigos QR ahí que les permite, como les digo, escanear el celular y redirigir una versión web que está alojada en Chalaca, en el que se va a ver todos estos detalles que están en el libro actualizados, porque el libro obviamente hay una fecha de cierre en el que se imprimió el material y quedó ahí, pero esta versión te va a dar la posibilidad de que, en el caso de las nóminas de los convocados, por ejemplo, aquí están los que nosotros no las jugamos. Bueno, en la página, cuando te redirija, va a estar realmente quiénes van a ser los convocados, igual, las altas, las bajas y más material actualizable. Qué importante tema, ese tema del código QR también ayuda, ¿no? Cómo te explica también cómo... Ahora que las redes sociales están siendo lo más importante de todo. Sí. Mueve masas, ¿no? Y ya por último, cuéntame, ¿qué estás haciendo tú ahora en la actualidad? ¿A qué te estás, aparte de hacer tu libro, estar en Chalaca, qué más nos puedes contar de ti? Sí, bueno, en verdad el tema de estar inmiscuido tantos años ya en el periodismo, en el fútbol propiamente dicho, te expande muchos campos, muchas ramas, ¿no? Yo por años vengo también por Chalaca, porque en Chalaca yo he visto varias cosas, pero me fui empapando mucho del tema de las redes sociales, del manejo de redes sociales. De hecho, Chalaca fue realmente fue el primer medio que empezó a dar movida en Twitter. Nosotros transmitíamos partidos, a modo de narración por Twitter, de todos los partidos de primera y segunda división del fútbol profesional. Arrancamos con el Mundial de Sudáfrica 2010, me acuerdo. Pero esta posibilidad de estar adaptándose a una red, que es un medio más que apareció en realidad en esta última década, me expandió de alguna manera muchos conocimientos propios de lo que es esta comunicación ya más de carácter digital y de la inmediatez, ¿no? Y yo en todos estos tiempos siempre veía las posibilidades de experimentar con algunas cuestiones para ver qué tal respaldo tenía, ¿no? Y en Chalaca esto es más infidencia que otra cosa. Muchas veces hemos por ahí tratado de ver o de buscar equipos de repente que avanzaban en Copa Perú, que iban avanzando etapas y tenían protagonismo, pero que no tenían ninguna herramienta de difusión. Y de repente nosotros crearle, ¿no? De alguna manera este mecanismo para que de alguna manera se conozcan, porque nosotros si algo tenemos en Chalaca es mucha información sobre todo del fútbol amateur. Entonces, qué mejor herramienta que nosotros mismos, porque en verdad los clubes en Copa Perú, tengo que decirlo así abiertamente, muchos a nivel dirigencial son informales. Entonces, nosotros mismos por voluntad propia hacíamos eso. Y por ahí nunca faltaba un equipo que de repente podía llegar lejos, pues, ¿no? Y esta es un poco la historia de lo que quiero contarte, que ya te lo estaba contando antes de entrar acá, de que gracias a esta posibilidad yo tuve pues esa intención
de repente incalculada en ese momento de manejar las redes del San Simón. Y Interesante, ¿eh? esta es una historia conocida y larga. El San Simón es un equipo que jugó campeón de la Copa Perú 2013, llegó a primera división en el 2014, descendió por problemas administrativos en el 2015, desapareció de la segunda división, pero tuvo la particularidad conocida pues del tema de que tenía un movimiento espectacular en redes sociales, y es algo que lo pude trabajar a lo largo de los años. Pero sin embargo fue tanta la identidad que le agarré al equipo y a la vez el arraigo que tenía con la misma gente que seguía, de que a mí se me dio por refundar al equipo. Y sobre fines del año pasado de 2017, efectivamente lo formalicé, refundé el equipo y refundé al club, ¿no? Tiene otra denominación en los registros públicos porque el otro nombre, el Club Deportivo Comunitario Laboral, como se llama, San Simón, quebró. Este se llama Club Social Deportivo San Simón. Lo refundé en Magdalena del Mar, que es mi distrito. El equipo juega la Copa Perú. Bueno, ha estado participando hasta hace poquito, nada más. Jugamos la Liga Distrital de Magdalena. Pudimos avanzar a la etapa provincial, que es el Interligas Liga Metropolitana. Nos quedamos al margen. Pero ya hay toda una historia que se ha cosechado a partir de haber refundado el San Simón, ¿no? Nosotros estamos ya trabajando bastantes meses en primero, darle otra identidad al equipo. Las redes siguen siendo iguales, divertidas, sarcásticas y todo lo demás, pero siempre se alinea a los parámetros reales, como ocurría en su momento, claro, que mucha gente pensaba que era chacota y todo lo demás, pero realmente todo lo que sacaba de San Simón era cierto, en verdad. Claro. Y ahora se adapta a ello y además construir una identidad que yo también la construí en De Chalaca mismo, ¿no? De que si uno quiere hacer algo a nivel de clubes, tiene que hacerlo de manera ordenada, seria, y sobre todo que genere institucionalidad. Y este es un poco el camino que tiene este San Simón, este nuevo San Simón ya, de avanzar de a pocos, estabilizarse de a pocos en la parte futbolística, que crezca como club. Si este año llegué a la primera fase de la Interligas, la etapa provincial, bueno, el otro año mi meta es llegar a la segunda, tercera, cuarta fase, pero no más, ¿no? Yo no puedo visorarme llegar de buenas a primeras a la departamental, a la nacional, a la primera división, porque si no me agarra en una situación financiera que no es dable. Claro. Y obviamente voy a quebrar. Entonces, esto es por pasos. Pero además, al ser un club deportivo, un club social deportivo, esto no se va a quedar en el fútbol nada más. Este año San Simón va a jugar varios torneos que, si bien están alineados al fútbol, tienen otra composición, ¿no? Vamos a jugar la Superliga de Fútbol 7 de Ascenso, conocida Superliga, difundida por Movistar, la Superliga de Fútbol 7 de Ascenso. Vamos a jugar la Liga de Ascenso de Futsal. Vamos a participar también, esto ya es más un tema interno de Magdalena, hay un mundialito de Magdalena que se desarrolla todos los años que vamos a participar, que es Fútbol 11. Y a la vez hay una filial del equipo, ¿no? Es tanto que va a haber una filial que se va a llamar Swan Simón, ¿no? Que es un poco un lema que nosotros empleamos siempre. Claro. La filial, ya está la filial, estamos trabajando con ese grupo también, que la idea es que también juegue el mundialito como un segundo equipo, y este año se va a abrir una segunda distrital en Magdalena y va a jugar la segunda división distrital. Y está también la posibilidad ya hacia agosto de abrir la cantera del equipo, ¿no? La academia de menores, que va a tener también un nombre particular de repente, que se va a llamar La Fábrica, como Real Madrid. Sí. Así es, y ya ese es un poco el camino que tenemos en este año, y ya para el otro año están los proyectos de aterrizar en el fútbol femenino, en el vóley femenino y también en el fútbol playa. De verdad, todo lo que estás haciendo es impresionante, todo lo que nos cuentas. Y todo empezando desde una curiosidad, ¿no? Y qué bien le hace el deporte todo lo que tú estás haciendo, y ojalá existan más personas como tú que puedan ayudar al deporte, ¿no? Es increíble todo lo que nos cuenta de San Simón, de cómo comenzó y ahora todo lo que está abarcando, ¿no? En el deporte. Y todo lo que planean. Sí, y también es importante cómo ya se ha construido una nueva identidad. Y eso es lo que de repente te puede dar un motivo más de orgullo, ¿no? Porque un ADN, ¿no? Se refundó al equipo, pero se partió de cero totalmente, ¿no? Desde cero, desde todo punto de vista, y ya las historias de cómo se fue conformando el equipo, porque nosotros hicimos convocatorias masivas por un tiempo. Claro. Ahora estamos en un nuevo periodo igual, pero en su momento fuimos construyendo un equipo, no había nadie. Y cómo fue llegando cada jugador tiene una historia particular. Y ya es muy diferente estar manejando un medio periodístico, ¿no? Por supuesto. Cumplir un rol dirigencial es diferente, porque como dirigente, para empezar, tienes que saber cómo lidiar y tratar con cada jugador, porque cada jugador tiene una historia particular. Hay muchos jugadores que son menores de edad, entonces tienes que tratar con los papás. Y cada papá también tiene su manera peculiar de ver las cosas. Y hay papás que no le parecen tal cosa.
Y hay muchos que no entienden que un equipo de fútbol, si bien puedes tener un plantel de 23, 25 jugadores, en la cancha solo van a haber 11 titulares, van a haber 7 suplentes y solo van a entrar a lo mucho 3. Entonces, a veces no lo entienden, pero igual uno tiene que trabajar con eso, trabajar también con el entrenador y también tratar de lidiar un poco cuando surgen problemas y de repente hay que cambiar el proceso. Entonces, ya es otro camino que uno lleva desde el rol dirigencial que, si bien en el momento, en los lapsos en que se ha estado viviendo el tema era agotador, estresante, después mirándolo ya en retrospectiva te das cuenta de que es bien valorable y te suma, te potencia bastante, te hace crecer de alguna manera. Bueno, en este caso te hace crecer ya dirigencialmente, ¿no? Te permite ganar más experiencias para lo que viene y ya sabes en qué no equivocarte de repente. De todas maneras, te felicitamos, de verdad, te felicitamos de todo corazón. Le haces muy bien al deporte y es un gusto haberte tenido aquí en H2O Sports, Kenny Romero. Y no se olviden que pueden comprar el libro. ¿Dónde? ¿En los puntos de venta? ¿Y cuál es el costo? Sí, lo pueden encontrar en Wong, en Metro, en Tailoi, en las principales librerías del Perú y en diversos kioscos de la capital, a nivel nacional ya incluso tengo entendido, a solo 35 soles. Ahí está. Pueden comprarlo en los puntos de venta que ya ha dicho Kenny. Y muchas gracias, muchas gracias. Es un gusto haberte tenido y podemos ir al corte. Lo que no quiero. No quiero vivir en una oficina. No quiero corbatas toda mi vida. No quiero un jefe para siempre. No quiero que las fronteras me detengan. Solo no quiero. No quiero dejar de cuidarme. No quiero dejar de hacer cosas. No quiero dejarme ir ni dejarme estar. Y algunas reglas que no sé quién las inventó, no las quiero seguir. Así como sé lo que no quiero, sé lo que quiero. Y sé también cómo conseguirlo. En USIL te ayudamos a lograr lo que te propongas. Por eso tenemos más de 255 alianzas internacionales, formación bilingüe y en gestión empresarial. Trasládate a USIL. Inscripciones abiertas en usil.edu.pe. Eso es un 20. Mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos sabelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior, estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que es fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. ¿Así cualquiera, pregunto yo? Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. Es mi turno. En CEPEL logras lo que te propones. Por eso nuestros horarios y estructura de cursos se adaptan completamente a ti. CEPEL. Y bueno, volvemos al último bloque del programa. El primero se nos agarró un poquito porque está un poquito entretenido. Espero les haya gustado la entrevista. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de la selección peruana, ¿no? O un poco de la previa hoy, del partido con Escocia, que se juega a las 8 de la noche, como tú lo dices. ¿Qué esperas hoy del partido, Daniel? Mira, yo tengo... he estado viendo a Escocia, sus videos estos últimos días y me parece que tenemos mucho en común, ¿no? Jugamos a ras de suelo, ¿no? Me parece interesante que Perú se enfrente a alguien que le puede dar batalla y generarle un partido trabado, ¿no? A ver si tenemos también esa capacidad de salir adelante a pesar de que nos plantean una misma idea de juego, ¿no? No tirarnos hacia atrás o quizá no perder la calma, ¿no? Me parece que Escocia ha sido un buen rival, ¿no? Para enfrentar en un amistoso. Es un buen rival que, o sea, también para despedirnos de la capital, porque se sabe que traer un equipo que ha clasificado al Mundial es un poco más difícil, ¿no? Y es un equipo que nos da la talla. Por ejemplo, Perú todo el equipo vale 15 millones y Escocia vale 37. Para no decir que somos mejores que ellos, porque mucho ya, cuando nosotros venimos ganando,
se dice que Perú ya está a la altura de No, grandes todavía, equipos, ¿no? claro. Y hay que siempre tomar vuelo. Y es como, Sí, hay que ser realistas todavía. Realistas Me todavía. parece inclusive que el ranking de la FIFA está muy apresurado a lo que, o sea, estamos jugando bien, no digo que estemos jugando mal, pero estar en el puesto 11 me parece que es algo muy apresurado de decir de que Perú está dentro de las 10 mejores selecciones del mundo, ¿no? Me parece que todavía es algo que está por verse. Ujú. O sea, prácticamente tenemos ese puesto por lo bien que hemos salvado la convocatoria al Mundial, pero ahora que vamos a ir al Mundial me parece que ese 11º puesto se va a tener que defender, ¿no? Porque son muchas las selecciones que van a quizás sorprender. Puede ser Dinamarca, que muchos se basan solamente en Eriksen, pero tienen a Pionecisto, que da muchísimos problemas en el Celta. El arquero también es muy bueno. Y ellos pueden sorprender también, ¿no? Y quizá quitarnos ese puesto, ¿no? O sea, Perú tiene la motivación de ir al Mundial después de 36 años y de defender ese 11º puesto que le hemos ganado en las eliminatorias. Sí, importante, ¿no? Para recordar, hoy Perú juega a las 8 de la noche en su despedida, en su viaje a Europa, algo que hasta ahora creo que no se termina de creer, ¿no? Sí. Y difícil, el posible 11, que para mí el posible 11 se dice que hoy el arquero sería José Cáceres. Carvalho. Ah, José Carvalho. sí. Ayer escuché que hasta ayer era Cáceres, ¿no? Hoy me dijeron que el arquero que iba a salir en el 11 era José Carvalho, y ya el 11 conocido que sería con Advíncula, Con Ramos, con Rodríguez, Trauco, Yotún, Yotún, Tapia, Flores, Carrillo, Cueva y y Farfán. Farfán, El sí. conocido 4-2-3-1 con el que juega Perú, ¿no? 4-2-3-1. ¿Qué me puedes Bueno, decir acerca de mira, para empezar es un grupo que ha sufrido una pérdida, ¿no? Que es casi como una muerte dentro de tu plantilla el no tener a Pablo Guerrero, ¿no? Pero ahora que ellos están rindiendo bien en los amistosos que hemos jugado antes de Escocia, con Croacia, con Islandia, el partido que jugamos contra Nueva Zelanda contando el de vuelta, porque me parece que en el de ida se confiaron demasiado y no dieron su mejor rendimiento, han demostrado que pueden jugar sin Pablo Guerrero. Ahora la idea también me parece es tener un 9 que sí nos ayude cuando necesitemos un definidor de pura sangre, ¿no? Pero con el 11 que plantea ahora, me parece que es un 11 bastante compacto que inclusive ya se puede decir que juega de memoria y eso nos conviene muchísimo. Es importante cuando los 11 son de memoria, ¿no? Es importante porque sabes que el grupo está, Claro, y lo que tiene Gareca es variantes, ¿no? Exacto. Con respecto a lo que decías, creo que el primer partido ese con Nueva Zelanda, el 0-0 allá, fue una prueba difícil para el equipo porque era el primer partido sin Guerrero, no teníamos a nuestro 9, a Farfán recién lo poníamos de 9, Farfán venía, no era el Farfán de hecho no rindió bien en ese partido. no rindió bien ese partido y recién se estaba acoplando a ese Lokomotiv campeón de Rusia, pero sin embargo no era el Farfán que es ahora, Claro, ¿no? ajá. Es importante ahora los partidos con Croacia e Islandia, como hablamos con Kenny también, nos dio ese ánimo de que de verdad sí, Se o sea, puede, estamos a la altura y por qué no podemos hacerle pelea a Dinamarca, Francia, a Francia inclusive, y ganarle a Australia, ¿no? Que nadie es fácil, en el Mundial nadie es fácil y menos Perú puede darlo a conocer. Sí, eso sí, me parece que es un equipo que ya está bastante compacto, está bien trabajado, está de hecho bien compenetrado, ¿no? Y eso es algo que es difícil de lograr, por ejemplo, en el punto de quiebre del que tú hablabas en la entrevista, el poner nuevos jugadores que eran más jóvenes, que no tenían experiencia en selecciones absolutas, muy poca experiencia en selecciones menores, pero llegar a hacer esa compenetración tan rápido y hacer que los mismos chicos den el 100% de su rendimiento, agregarle la confianza en tan poco tiempo ha sido un buen proyecto, ¿no? Que de hecho está mostrando resultados inclusive más rápidos que los de otras selecciones. Por ejemplo, Chile hasta ahora no tiene un proyecto que la pueda sacar adelante, sacando a Brasil de lado, que siempre está generando jugadores muy buenos. Argentina tampoco tiene un buen momento ahora, no se está trabajando bien con las filiales o con las categorías inferiores para que surten a la selección. Y Perú está haciendo cosas diferentes, ¿no? Ya están mejorando sus categorías inferiores, ya tiene los chicos del Mundial Sub-20 o las competencias Sub-20 de fútbol ya han sido llamados y son chicos que están jugando en primera división, ¿no? Entonces todo ha cambiado bastante. Es importante porque ahora también tenemos a Meta al mando de todas las filiales menores de Perú. También se está haciendo una bienita en Chaclacayo, que también es importante porque
tener sedes Claro. en el que Perú pueda entrenar, ¿no? ¿Cuál es tu pronóstico para el día de hoy ya para despedirnos del programa? Yo espero, mira, como juegan muy a la par, ambos por arras de suelo, he visto muy poco hacer juego aéreo a Escocia, puede desembocar en un empate o en una victoria de Perú, pero muy luchada. Yo soy optimista. Yo creo que Perú gana hoy 3-1. Yo soy Gana optimista. 3-1. Bueno, yo digo puede ser un empate o gana Perú, pero muy luchado el partido. Ya. Yo sí soy optimista. Yo creo que Perú gana 3-1. Y bueno, con eso nos despedimos del programa. Ha sido un gusto otra vez, como cada martes a las 12. Y bueno, muchas gracias a todos y Hasta el hasta próximo el próximo martes.